Pasan 18 minutos de las 7, continuamos en directo en Castilla y León Televisión. Vamos a ver, hay una frase que repiten prácticamente todos los abogados, yo creo, que es, uy, si hubieses venido antes. El disgusto que te hubieses ahorrado. Carmen Edrosa, de Edrosa Abogados, qué cierta es esta frase, ¿eh? Totalmente. ¿A cuántos clientes hay que decírselo? La gran mayoría. Si cuando vamos a hacer cualquier trámite consultáramos primero con un profesional, seguramente nos evitaríamos muchísimas molestias y muchísimos inconvenientes, claro. Y cuando hablamos del asunto que vamos a tratar hoy, por cierto, los datos lo dicen, cada vez más personas apuestan por el alquiler en vez de la compra de la vivienda, no me extraña con la que está cayendo y dada la falta de financiación. Y hay una cosa que, esto debe ser un problema solo español, que es lo de no leer los contratos y no consultar con un abogado. Sí, normalmente incluso hay mucha gente que directamente se baja un contrato tipo de internet y se limita a firmar. Ve poco más que la duración y no se molesta en ver las cláusulas de ese contrato. Los contratos tipo no sirven para todo el mundo, hay que adecuarlos a las necesidades. Si una persona, por ejemplo, tiene necesidad o tiene un trabajo que sabe que le pueden cambiar de destino o no va a estar siempre en la misma ciudad y tiene posibilidad de movilización, se tiene que fijar en la duración del contrato y en las prórrogas, porque si no es así, los contratos normales que se establecen por periodos de menos de 5 años se prorrogan anualmente. Eso quiere decir que si tú entras en una nueva prórroga de 1 año y te quieres marchar, tu arrendador te va a pedir que le indemnices con el tiempo que te queda para cumplir el contrato si no lo has pactado previamente. Por todo eso hay que prever esas circunstancias y lo que se sepa pactarlo para evitar problemas. Asuntos donde nos adelantabas uno de ellos, donde suele haber muchos problemas, sobre todo a posteriori, que es donde siempre llegan los problemas. Antes parece que no hay problema ninguno. Asuntos en los que nos debemos de fijar. Hablabas de la duración del contrato, que es un asunto muy importante. La duración del contrato es importantísimo por el tema de las prórrogas. La gente tiene que saber que si no se dice nada, la duración siempre se estipula por 1 año. Y si no, pues si se pacta por 1 año, se puede prorrogar hasta 5. Digamos que hay una duración mínima de 5 años. Si ni el arrendatario ni el arrendador vuelven a decir nada, se puede prorrogar incluso otros 3 años más por periodos anuales. Pero ¿qué sucede? Que cuando entramos en una prórroga, pues le puede surgir al arrendatario el problema de que quiere desistir del contrato porque pues le ha surgido eso, un destino y se tiene que marchar. Si lo ha pactado y ha pactado esa posibilidad en su trabajo, pues no habría ningún problema. Pero si no lo ha pactado, te repito, vuelve a pasar esto. Lo mismo porque hay que tener en cuenta que si son contratos de duración superior a 5 años, sí que existe esa posibilidad, la ley lo prevé, de que puedas desistir en ese tipo de contratos y en ese caso con un preaviso al arrendador solo te cobrarían como indemnización una mensualidad de renta por cada año que dejes de cumplir. Pero en los contratos inferiores a 5 años la gente tiene que leer lo que son la gran mayoría, no existe esa posibilidad y el desistimiento lleva consigo la penalización de tener que pagar las rentas pendientes. Normalmente los tribunales son un poco más condescendientes, es decir, si hay una circunstancia como este caso de un traslado, algo muy concreto que es por necesidades del arrendatario. Imaginemos que el arrendador pues la vivienda la ha vuelto a alquilar en el plazo de 2 meses, los daños y perjuicios que se le han ocasionado son muy escasos, no va a pedirnos a lo mejor 8 meses que faltan. La jurisprudencia en eso, pues bueno, lo viene adecuando y disminuye esa indemnización. Por cierto, que también puede ocurrir a la inversa, es decir, que de repente la persona que nos está alquilando el piso de repente diga, oye, que es que voy a volver, recoge tus cosas que me voy. Sí, cabe la posibilidad, pero también hay que expresarla en el contrato. Es decir, si el arrendador va a necesitar esa vivienda porque la tiene que ocupar para sí mismo o para su familia, lo tiene que pactar expresamente y ciertamente tiene esa posibilidad siempre y cuando lo haya expresado, pero hay que tener en cuenta que si desaloja al arrendatario y no ocupa la vivienda en plazo de 3 meses, ese arrendatario que se ha ido por esa circunstancia tiene derecho a volver a la vivienda a que le paguen los gastos del desalojo, o bien, si no volviera a la vivienda, que le indemnice el arrendador por el periodo que faltase, porque le ha hecho marcharse y él no ha regresado, no ha ocupado la vivienda. Vamos con asuntos que suelen ocurrir siempre, problemas que no quedan claros. Por ejemplo, ¿debo hacerme cargo de las derramas de la comunidad de propietarios? En mi contrato viene especificado que me debo hacer cargo de los gastos de la comunidad. ¿Las derramas se consideran gastos de la comunidad? Todo hay que especificarlo. Vamos a ver, los gastos en realidad
si nos atenemos a lo que dice la ley, el arrendatario solo tendría que pagar los gastos susceptibles de individualización, como el gas, la luz o el agua, lo que se pase por recibo individualizado. Es bueno para el arrendador y para el arrendatario. El resto de gastos generales y ordinarios de uso común se tendría que pactar. Si está pactado específicamente, hay que poner en el contrato el importe anual que va a suponer esos gastos. Si el arrendatario se va a hacer cargo de la comunidad o se va a hacer cargo de tributos o de cualquier otro gasto que estamos diciendo, se tendría que pactar en el contrato y decirle además qué le va a suponer. Mi casero no me quiere devolver la fianza, ¿qué puedo hacer? En su día no me hizo factura. Esto es algo que ocurre a veces, demasiadas veces. La fianza. En realidad, la fianza es un tema muy controvertido. Lo que hay que hacer, nada más abandonar la vivienda, lo que tiene que hacer tanto el arrendador como el arrendatario es comprobar que no haya desperfectos en la vivienda, porque en realidad la fianza es para eso. Para, en caso de desperfectos, pues con el dinero que está la fianza, que casi nunca lo cubre, pues salvar esos desperfectos. Pero si entregamos las llaves y en el plazo de un mes el arrendador no nos ha devuelto esa fianza, incluso le podemos exigir con intereses, porque en el contrato se especifica que a la firma de este contrato seguramente se ha especificado ya que se ha entregado un mes, la fianza, eso tiene derecho a recuperarlo, salvo que el arrendador nos haya dicho que existen desperfectos y hay que cubrirlos con la fianza. Importante, que esto también hay que incluirlo dentro del contrato. Sí, sí. Otro asunto, ¿qué pasa con los desperfectos y averías derivadas del uso? A mí me tocó comprar una lavadora, nos dice una persona que nos manda una pregunta. En realidad no tendría por qué. El cambio de electrodoméstico, los gastos, si son desperfectos pequeños, gastos menores, pues no lo sé, si ha roto un cristal, el niño está jugando, te ha roto un cristal, pues lo tienes que reponer, o un pomo de la puerta o cositas pequeñas. Los gastos, lógicamente, importantes que hay en la vivienda, como puede ser tuberías, pintar toda la casa porque ya lleva muchos años y lo necesita, o las reparaciones eléctricas, eso sería por cuenta del arrendador. Hombre, hay una norma que dice el que rompe paga. Si estamos hablando de una tubería, pero cuando lo están arreglando se da cuenta el fontanero y los instaladores que ha sido porque el inquilino o el niño ha tirado algo y ha provocado todo ese atasco, pues lógicamente sería de cuenta, habrá que ver si ha tenido culpa. Y en cuanto a los electrodomésticos, si es una pequeña reparación, sería por cuenta del arrendatario, pero cambiar un electrodoméstico debido al tiempo, habría que ver el caso concreto, pero si el electrodoméstico ya lleva tiempo instalado en la vivienda, sería cuenta del arrendador, no del arrendatario. Que el asunto no es nada fácil. Como siempre, lo mejor es consultar con un abogado, tanto a la hora de firmar un contrato como a la hora de redactar para saber qué es lo que se quiere. Carmen Edrosa, de Edrosa Abogados, muchísimas gracias por haber estado en Vamos a Ver. Gracias. Voy a recordar que tiene una página web donde pueden realizar también consultas, edrosabogados.es. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. En breve te esperamos para saber más cosas sobre otro asunto